Pregunto esto, ¿quiénes recibieron el Pentecostés en aquel aposento alto? La gente que estaba murmurando, los que estaban criticando o la gente que estaba orando. No se puede recibir fuego del Espíritu Santo sin oración, iglesia. No se puede recibir el fuego Pentecostés si no hay oración. Mucha gente viene a la iglesia, pero muy poca gente ora en su casa. Lo vuelvo a repetir. Mucha gente viene a la iglesia como si fuese una especie de visión que yo tuviera. Muy poca gente ora en su casa. Y de esos pocos que oran, hay que ver la oración raquítica que muchos hacen. Es una oración 2 minutos antes de dormirse. El sueño no lo aguantan. Están abostezando, se están muriendo de un sueño. Se presigna de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Oh, Santo. Padre, te pido que el nombre de Jesús bendíceme, dame, ayúdame, mi familia. Bendice a mis hijos, cuídalo, cuídalo, cuídalo. Y así oran. Entonces, ¿realmente eso mueve a Dios? Usted tiene que levantarse temprano a estar en su trabajo antes de que empiece el trabajo. Si el trabajo empieza a las 8 de la mañana, usted está tirado militarmente 6:30, 6 de la mañana. Si hay que preparar el lonche, si hay que organizarse, si hay que hacer esto, si hay que hacer aquello. No vaya a ser que el rey del trabajo luego le descuente 1 hora porque usted llegó tarde, le llame la atención y hasta tal punto que pueda despedirlo en un tiempo tan conflictivo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, para que el jefe no me descuente y no me toque mi bolsillo, mi dinero, ahí estamos a primera hora. Si para el trabajo tenemos horarios que hay que respetar, hacemos lo mismo para nuestra vida de oración. Tenemos momentos para orar a solas con Dios, para nosotros avivar la llama del fuego del Espíritu Santo. Y voy más aún, porque a veces hay gente que segmentan a Dios o llevan a Dios a una vida de espiritual bien limitante. Dios está conmigo cuando yo doblo la rodilla a las 6 de la mañana en mi casa y vuelve a estar conmigo a las 10 de la noche cuando oro antes de acostarme. Pero en ese lapso de tiempo de 6 de la mañana a 10 de la noche, ya Dios no está conmigo porque no estoy orando. Y por eso hay gente que a veces les pasa situaciones y tienen que irse corriendo a orar al baño para que sientan que Dios te va a escuchar. Yo quiero que usted aprenda esta tarde que al Dios que nosotros oramos es un Dios que camina con nosotros. Como dije, Dios camina con nosotros. Dios camina contigo cuando vas en el carro. Dios va contigo cuando vas en el bus. Dios va contigo cuando te detienes en el supermercado. Dios entra contigo donde la comadre chismosa. Y cuando sale de ahí, Dios también sale contigo. Dios va contigo en todo tiempo y en todo momento. Entonces, si Dios siempre está conmigo, no deberíamos delimitar exclusivamente a tener un horario específico solamente de orar. Esa es la primera fase. Uno tiene un horario, me levanto en la mañana, obviamente entregue su día a Dios, dele gracias al Creador porque le dio una oportunidad más de vida, porque está respirando cuando gente dejó de respirar anoche. Agradezcale a Dios, entréguele su día encomiéndolo al Espíritu Santo, no para que se saque el loto ese día, sino más grande que el loto, para que no le falle a Dios en ese día, para que no contamine su alma, para que no peque, para que no pierda la gracia espiritual, para que viva en obediencia a Dios ese día, para que Dios lo acompañe, Dios lo cuide en el proceso. Y en la noche oramos para darle gracias por el día que hemos tenido y a la vez para hacer examen de conciencia. Un examen de conciencia es aquello que nosotros pensamos en las metidas de pata que hemos hecho a lo largo del día. Pedimos perdón, nos reconciliamos con Dios y si entendemos que el pecado cometido es un pecado grave, amerita confesión. Y entonces llamamos al día siguiente en el break, sí, saca 1 minutito del break, 2 minutitos, llama a la oficina y hace una cita con el párroco porque usted quiere confesarse. Entonces esa es la primera parte. ¿Por qué esto es importante? Porque mucha gente está en la iglesia, pero no hace examen de conciencia. Yo di un retiro, en mi parroquia montamos un retiro para el grupo de jóvenes de nuestra parroquia. Hicimos un retiro interno para ellos, terminaron un taller de unas 10, 12 semanas y luego fuimos a un retiro interno. Y la parte que a mí me tocó era hablarle
sobre cómo hacer un examen de conciencia. Y lo hice fácil. Tomé los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y de esos 10 mandamientos empecé a explicarlo. ¿Amamos a Dios? Todo el mundo sí. Entonces vamos a explicar si de verdad amamos a Dios sobre todas las cosas. Cuando te vas para la playa, por ejemplo, porque está muy caliente y no vienes a misa, ¿estás amando a Dios sobre todas las cosas? Cuando hay mucha nieve y de repente está muy frío y usted abre la ventana y dice, yo voy el próximo domingo, ¿estás amando a Dios sobre todas las cosas? Y así empezamos sucesivamente. Cuando llegamos, por ejemplo, al de, no sé, no matarás. Ahí fácil, los jóvenes, eso sí, nunca he matado a nadie. Pero ¿cuántas veces hemos matado la fe de mucha gente dentro de la misma iglesia? Que se acercan a ti con un problema y te dicen, por ejemplo, ora por mi novio. En este caso son jóvenes. Ora por mi novio que lo veo raro, no lo veo bien, no quiere aquí. No, sácate ese tipo, quítalo de aquí. ¿Por qué no le animamos a que sí, que la oración puede cambiar el corazón del pecador? Que la oración funcione en el siglo XXI. Estamos matándole la fe a alguien que tiene una fe a veces débil, anémica. Entonces empezamos por ahí. ¿Sabe qué ocurrió al finalizar esa charla? Hicimos un break y en ese break le dije, vayan ahora a hacer su examen de conciencia propio. Le di un papel que tenía la guía de todo este examen de conciencia y vayan, tengan libreta, tengan esto, vayan y escriban. Porque después de esto, lo que sientan en su corazón que tienen que confesarse, tendremos a 2 sacerdotes disponibles para confesarse. ¿Sabes cuántos se confesaron? Todos, incluyendo una cocinera que vino a cocinar simplemente al retiro, que tenía más de 30 años que no se confesaba. Ella desde la cocina se mantenía escuchando, venía, se paraba, oía, volvía y se iba. Y ahí hablando y hablando con ella que no se quería confesar. Dice, son muchos los pecados, 30 años, imagínate tú. Hasta la que estaba ayudándonos en la cocina, ese día terminó confesándose para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que yo trato de explicarle? Si nosotros nos pasamos metidos en la iglesia, pero no hacemos examen de conciencia, lo más seguro el fuego del Espíritu se apagó hace tiempo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, la vida espiritual de oración, no para salir del paso y decir en la iglesia, sí, yo oro, sino orar de verdad, es importante. Entonces, el primer nivel de oración es que usted tiene su momento de orar. Segundo nivel de la vida de oración es que usted tiene que entender eso que decía, Dios va contigo siempre. Y ese Dios que va contigo no está limitado a, por ejemplo, yo tener que detenerme, irme a un rincón, doblar mis rodillas para que Él me oiga. Ese Dios que va conmigo no está limitado ni siquiera a que yo diga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, para que a partir de ahora Dios abra los oídos en el cielo y pueda empezar a escucharme. Hay gente que hacen esto con agua bendita, agua exorcizada, se bañan con ella y Dios no los escucha. Porque a quien Dios oye, no al que se santigua primero, al que Dios oye y le responde es al Hijo de Dios, a ese católico que vive creyendo en la palabra de Dios y bajo la obediencia de Dios. Pero simplemente porque usted se ponga de rodillas y ore, no es simplemente, sí, Dios te va a responder porque oraste mucho. No es la gente que mucho ora, es la gente que mucho vive el Evangelio de Jesucristo. La gente que se va a salvar y la gente que va a vivir bajo la bendición de Dios. Abraham no es grande y es el padre de la fe, no por las intenciones, no por lo que decía, sino por lo que hizo. Porque cuando le tocó poner a Dios por encima de su propio hijo, al que amaba mucho, fue capaz de ponerlo. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir una vida madura espiritual? Que cuando usted va en el carro, en vez de ponerse a escuchar un montón de reggaetones y un montón de cosas, de canciones ahí que lo desconectan de Dios, si usted no tiene para poner CDs y música cristiana, póngase a hablar con Dios en el carro, aproveche para orar con Dios. Entonces, saquemos a Dios del rinconcito de la casa, saquemos a Dios inclusive de los templos, en el sentido de que entendamos que Dios camina con nosotros. Cuando la Eucaristía termina, el sacerdote dice, pueden ir en paz. Eso se llama envío. Y el sacerdote lo que está diciendo, ahora ustedes, habiendo sido alimentados con la palabra de Dios y con Cristo en la Eucaristía, vayan ahora como sagrarios andantes. ¿Sabe lo que es el sagrario? Donde Jesucristo se reserva la presencia de Dios.
Ahora usted es un sagrario andante porque Cristo está dentro de ti. Y ahora usted sale por esa puerta a vivir a Jesucristo. Y si Cristo está en ti, si Cristo va dentro de ti, si Cristo está dentro de tu corazón, ¿puedes hablarle en cualquier momento? La respuesta es sí. El Papa Juan Pablo II, hoy en día, su santidad o San Juan Pablo II, solía decir, la gente tiene que vivir una vida de oración. ¿Cómo una vida de oración si tengo que trabajar? ¿Cómo una vida de oración si tengo problemas? ¿Cómo una vida de oración si tengo muchas dificultades? Tengo que lavar, cocinar, planchar, barrer. ¿Cómo vivo una vida de oración si tengo muchos quehaceres? Al padre Emiliano Tardif le preguntaron en una ocasión, padre, ¿cuánto tiempo usted ora? Y él dijo, oro todo el tiempo. Y le dijeron, pero ¿cómo así? Eso es imposible. Cuando usted está dando misa, dijo, la misa es la oración más poderosa que existe. Pero no sé, cuando usted está en otro lugar, una reunión o algo, dijo, no, todo el tiempo oro. Pero ¿cómo usted dice eso? Por ejemplo, quien lava, quien cocina, quien plancha, ¿cómo puede orar todo el tiempo? El padre Emiliano Tardif, un santo sacerdote literalmente que tuvimos en la iglesia, decía, la mujer mientras lava los trastes, o el hombre mientras está lavando los trastes, fregando, puede tener sus manos limpiando los platos y su mente y su espíritu y su boca pueden estar conectados con su Creador, orando en su mente y en su interior. Mientras estamos barriendo la casa, podemos tener, en vez de poner canciones ahí mundanas que te sacan el diablito que llevamos dentro, entonces lo que haría es ponerte a orar. No, que en mi casa hay mucho escándalo, ora en tu corazón, ora hacia adentro. Anthony, mientras estoy trabajando me meten mucha presión, pues con más razón debería estar en comunión con Dios en oración para que no terminen maldiciendo a tus hermanos en el trabajo. Entonces, iglesia, si no queremos que se descuide el don del Espíritu, el fuego del Espíritu, la oración es fundamental. Pregunto esto, ¿quiénes recibieron el Pentecostés en aquel aposento alto? La gente que estaba murmurando, los que estaban criticando o la gente que estaba orando. No se puede recibir fuego del Espíritu Santo sin oración, iglesia. No se puede recibir el fuego pentecostés si no hay oración. Y esto no es bueno, pero llora en el grupo y oramos todos. Eso se llama oración comunitaria. La misa es la oración comunitaria más grande que existe. Pero ninguna oración comunitaria sustituye tu vida de oración en privado. Como servidores, si no oramos, seremos presa fácil para los embates del enemigo. Para que no te pierdas ningún nuevo contenido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sé parte de todo esto solo y únicamente si quieres de verdad asumir un compromiso en Dios, crecer en la vida espiritual, porque se puede vivir la fe a un nuevo nivel. Dios te bendiga.